Bienvenido a aquellos que nos siguen por las redes sociales. Están una vez más la Iglesia Reunida, Iglesia Reformada Durazno. Estamos reunidos para la adoración de nuestro Dios. Estuvimos adorando, ¿verdad? Cantando a nuestro gran Dios. Bueno, y ahora vamos a seguir adorando. ¿Cómo? Con la palabra de Dios, ¿verdad? Para que ver a ver qué es lo que Dios tiene para nosotros en esta tarde. La enseñanza, ¿para qué? Para continuar afuera adorando a Dios. La vida del cristiano es adoración continua a Dios, ¿verdad? Bien, antes de comenzar vamos a orar para que Dios dirija esta predicación y Él se glorifique en los resultados. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, una vez más nos humillamos delante de ti, rogando, Dios, por tu palabra. Rogando, Dios, Padre amado, por tu siervo, este siervo inútil. Señor, que reconozco, Padre, que soy un pecador y soy el más pequeño de todos. Señor, pero necesito en esta hora, Dios, sabiduría, inteligencia para poder hablar tu palabra, predicarla bien, para que tu nombre se glorifique, para poder, Señor amado, ser alimentados por tu palabra. Estamos aquí, Padre, porque tenemos hambre y sed de tu palabra y queremos salir saciados de este lugar y que tu palabra sea aquella que nos vivifique, que nos sacie nuestra sed, que nos purifique, que nos santifique, Padre amado, que nos llene, oh Dios, y aumente nuestra fe. Guárdanos, Señor amado, Señor, de concentrarnos, sino que tu palabra sea aquella que nos, oh Dios, llame toda nuestra atención. Y Padre amado, que podamos tomarla en práctica en nuestro diario vivir. Gracias, bendito Dios. Te alabo y te bendigo y te doy gracias por este privilegio de poderte servir. No lo merezco, pero sé, Señor amado, que tú me has dado este ministerio. Ayúdame, Señor amado, a hacerlo para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, acuérdense que estábamos mirando la falsa filosofía, ¿se acuerdan? Que dejamos eso para atrás, ¿verdad? Bueno, en el capítulo 1 y capítulo 2 Pablo da doctrina, da la enseñanza, da lo teórico. Ahora en el capítulo 3 y 4 de Colosenses va a dar lo práctico. ¿Tá? Entonces el título del mensaje es exhortaciones prácticas. ¿Tá? Dios está exhortándonos a cómo practicar su palabra. ¿Tá? Entonces vamos a tener una lectura en Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 4. Entramos en el capítulo 3. Versículo 1 al 4. Dice así: si podéis haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén. Hasta ahí va a ser nuestra lectura. Entonces el tema del mensaje este cristiano debe ser firme en sus convicciones. ¿Por qué? Acuérdense de lo que venimos hablando anteriormente, de la filosofía del mundo. Satanás va a querernos engañar con filosofía, con otras religiones, agregarla a la Biblia, quitarla a la Biblia, ¿verdad? Para nuestra conveniencia, para ser más espirituales. La iglesia de Colosa estaba sufriendo su ataque y hoy en día también la iglesia sufre el legalismo. La iglesia evangélica está sufriendo el legalismo, está sufriendo experiencias humanas, ¿verdad? Que tenés que tener tanta experiencia o tenés que tener tantas visiones para tener un nivel más espiritual, o tenés que tener tantos años en la palabra de Dios para tener un nivel espiritual, ¿verdad? Que a veces lo usan y que Pablo lo dice que es simplemente para que intimidarnos, ¿está? Pero ¿qué dice Pablo? ¿Saben qué? Si ustedes son cristianos, si ustedes han nacido de nuevo, bueno, si habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba. O sea, no pierdan el tiempo buscando las cosas del mundo. ¿Tá? Buscando las cosas del mundo, esta filosofía. Buscando cosas espirituales que según el mundo no hace bien. Pablo dice, no, miren a Cristo, miren a Cristo. Entonces, vemos que estuvimos mirando que el ascetismo es un modo de vida, ¿verdad? Demostrar mi santidad renunciando a los placeres de este mundo, y como muchos han hecho, irse a un monasterio, ser monje o ser monja, ¿verdad? Para practicar esa religión y bueno, y ser más puro. Vimos que eso es todo para exaltar la carne, ¿verdad? Para exaltarse ellos mismos. No es para exaltar a Dios, ¿verdad? Están exaltando su carne. Ellos dicen que todo lo que es de la carne es malo, ¿verdad? El matrimonio es malo, bañarse es malo, ¿te acuerdas que estuvimos mirando? Entonces todo lo que ellos, supuestamente lo que es de la carne, es todo malo.
lo bueno es lo espiritual. ¿Tá? Pero sabemos que la Biblia no enseña esto, no enseña esto a sus hijos, ¿verdad? Sabemos que es una secta y no está acompañado con lo que dice la Biblia. Entonces no es de Dios, es para engañar. Así como quisieron engañar a los colosenses, así también van a querer engañar a nosotros. Entonces Pablo dice, bueno, si eres un cristiano verdadero, si eres un cristiano verdadero, vas a estar firme en tus convicciones. No es que va a venir, uno va a decir, hay otro mensaje para, ya tengo un mensaje nuevo de Dios. Voy a escucharlo, voy a ver qué dice, y dejamos la Biblia y vamos a escuchar a aquel que trae un mensaje nuevo. O vea que hay un apóstol nuevo y, voy a escuchar a ese apóstol total capaz que trae un mensaje. No, sabemos que ya los apóstoles no existen más, ¿verdad? Entonces el cristiano verdadero tiene que ser radical, tiene que estar firme en sus convicciones, ¿verdad? No dejarse engañar con falsos maestros y con filosofías humanas. Bueno, ¿por qué? Porque hemos nacido de nuevo, resucitamos con Cristo. Entonces, si dice Pablo, si pues, ¿qué quiere decir? Puesto que, ¿verdad? Bueno, si es que has nacido de nuevo, puesto que, así que, has nacido de nuevo, bueno, eres un hijo de Dios y vas a buscar ¿a qué? A tu Padre. Vas a buscar las cosas de Dios, ¿verdad? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué cosa de Dios? ¿Vas a buscar una estrella? No. Vas a buscar donde está Cristo sentado en el trono, ¿verdad? Y es lo que nos está diciendo aquí la Escritura. Somos una nueva persona, somos una nueva persona que vivimos en esta carne, pero ahora somos seres espirituales, vivos espiritualmente. Y vamos a buscar las cosas espirituales, ¿verdad? Si has nacido de nuevo, buscar las cosas espirituales, ¿qué? Buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. Y eso es lo que está en su meta del cristiano de todos los días, de vivir como Cristo, de andar como Cristo, ¿verdad? Como estábamos cantando, ser un peregrino como Cristo. Siempre Cristo es el ejemplo. Cristo tuvo familia, Cristo tuvo hermanas, Cristo tuvo madre, ¿verdad? Tuvo amigos, él tuvo que trabajar. No es que Cristo se fue solo en la montaña y tuvo hasta los 33 años y volvió y dice, bueno, ahora sí voy a predicar. No, Cristo estuvo entre la sociedad, ¿verdad? Viviendo, haciendo cosas como cualquier persona normal. Y después, obviamente que después llegó la hora de su ministerio y salió a predicar. Pero bueno, Cristo también tuvo una vida y bueno, nosotros también tenemos una vida, como toda persona, tenemos familia, tenemos hijos, ¿verdad? Pero que mientras estamos viviendo en este mundo, que somos unos peregrinos, no nos aferramos a las cosas de este mundo, sino que nuestra mira siempre está ahí, en el cielo, donde está Cristo sentado en el trono, ¿verdad? Entonces no perdamos el tiempo, dice Pablo, buscando cosas del mundo. Si nuestra meta está buscando, debemos buscar cosas celestiales que son mucho más sublimes, ¿verdad? Dios nos saca de la basura de este mundo para que busquemos cosas sublimes, cosas puras. Entonces dice Dios, es algo tonto ir a volver para atrás. No, ¿sabes qué? Yo voy a volver un poco para atrás, a ver. Me voy a revolcar otra vez en el lodo para ver qué bueno el mundo, ¿verdad? No, dice Dios, si puedes haber nacido de nuevo, tú vas a buscar las cosas de arriba, no vas a buscar las cosas del mundo, ¿verdad? No vas a buscar la falsa enseñanza, no vas a buscar los falsos maestros, vas a buscar lo puro, lo verdadero. Colosenses capítulo 3, versículo 1, si puedes haber resucitado con Cristo. Bueno, esa resurrección fue con Cristo, dice la palabra, ¿verdad? Con Cristo. Así como Cristo resucitó allí en la cruz, allí también nosotros, los seguidores de Cristo, resucitamos con Él. Nos identificamos con su muerte, ¿verdad? Cuando Él murió, ahí morimos nosotros. Murió el viejo hombre. Y cuando Cristo resucita, ahí nosotros resucitamos con Cristo. ¿Se entiende? Somos identificados con Cristo. Entonces estamos vivos espiritualmente. Romanos capítulo 6, versículo 3 al 6. Romanos 6, 3 al 6. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados, el bautismo que está hablando es el bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad? Hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también que nosotros andemos en vida nueva. ¿Se dan cuenta? Cristo resucita y nosotros resucitamos con Él. ¿Andamos en qué? En vida nueva. Una persona que ha resucitado, ¿verdad? Que ha muerto al viejo hombre y ha resucitado con Cristo, tiene una vida nueva.
Versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. O sea, si Él somos identificados en su muerte en la cruz, allí morimos nosotros, el viejo hombre, también somos identificados en su resurrección. Sabiendo esto que nuestro viejo hombre, ¿qué dice? Fue crucificado juntamente con Él. ¿Se entiende? Fuimos crucificados, fuimos muertos allí. El viejo Gustavo tuvo que morir allí, en la cruz, para que el cuerpo del pecado, ¿qué? Sea destruido. Tiene que ser destruido, está muerto, ¿verdad? A fin de que no sirvamos más al pecado. Por eso es destruido el viejo hombre, el poder del pecado, el poder de la maldición de la ley que me decía culpable, estás condenado a la eternidad del infierno. Ahora, gracias a Cristo, el que cree en Él, se arrepiente de su pecado y cree en el Evangelio, bueno, es identificado con su muerte allí en la cruz. Queda allí mi sentencia, mi acta de defunción, ¿tá? Que estaba allí yo muerto, tengo que estar allí mi acta clavada y Cristo lo que hace la firma, ¿verdad? Bueno, Gustavo murió. Así como Cristo murió, Gustavo murió. ¿Tá? Bueno, pero de la misma forma que Gustavo murió, Cristo dice, yo le voy a dar una vida nueva. Una vida nueva. Y eso es lo que practica el cristiano, esa vida nueva. ¿Sí? Estamos en este cuerpo porque es el envase que precisamos para vivir, ¿verdad? Pero no vivimos para el envase, sino que el envase ahora vive para los deseos de Dios, los deseos del Espíritu Santo. Entonces, al ser un nuevo hombre, Dios lo que hizo fue, un ejemplo, ¿verdad? Es poner su ADN. Antes nosotros no teníamos el ADN de Dios, ¿verdad? Pero ahora Dios pone su ADN. ¿Cuál es su ADN? El Espíritu Santo. ¿Verdad? Y el Espíritu Santo es lo que nos impulsa a buscar las cosas de arriba. Porque yo antes de ser cristiano no buscaba las cosas de arriba, sino que me deleitaba en las cosas de abajo. ¿Se entiende? En las cosas del mundo. Entonces, como estuvimos mirando en el Salmo 119 el miércoles, ¿se acuerdan? El deseo de un cristiano es la palabra de Dios. Conocer la Biblia, conocer las cosas de Dios, conocer las moradas de Dios, conocer cómo Dios le gusta andar, que yo debo de andar. Ese es mi deseo. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que surge eso en mí? Yo no, es el que está en mí, es el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, como dice Gálatas capítulo 2, versículo 20, con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo, o sea, lo que ahora vivo después de haber nacido de nuevo, en la carne, porque yo vivo en esta carne, en este envase, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, ¿verdad? Entonces, eso lo que significa es que voy matando mis deseos carnales, ¿verdad? Para hacer los deseos espirituales. Entonces, la vida, la vida nuestra es una lucha de deseos. Están los deseos de la carne y los deseos espirituales. ¿Quién es el que gana? Bueno, tendría que ganar siempre, ¿verdad? El deseo espiritual, los deseos de agradar a Dios. Pero siempre es una lucha de deseos, ¿verdad? ¿Por qué pecamos? Ay, porque no nos gusta. No nos gusta la carne, que a nuestra carne no le gusta el pecado. Claro que sí, que ama el pecado nuestra carne. Quiere pecar, porque nuestra carne va a tirar siempre para el pecado. Pero el que está en nosotros, el Espíritu Santo va a tirar para lo espiritual, para lo de Dios. Y eso es buscar a Cristo. ¿Se entiende? Entonces es una guerra interna que tenemos. ¿Sí? Una guerra de deseos. Una guerra de deseos. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 4. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Bueno, para eso fuimos escogidos, ¿verdad? Para tener esos deseos. Pero estamos en este envase que va a tirar los otros deseos. Entonces es una lucha de deseos. ¿Se entiende? Entonces nos damos cuenta que un fruto de un cristiano verdadero es buscar las cosas de arriba. Cuando yo busco las cosas de arriba es ¿por qué? Porque tengo el Espíritu Santo. Ahora, cuando no busco las cosas de arriba, o sea, no es buscar las cosas de arriba un día, una vez a la semana, ¿verdad? Es todos los días. Cristo, miramos a Cristo, Cristo siempre buscó agradar al Padre todos los días, ¿verdad? Bueno, el cristiano hace lo mismo que Cristo. Quiere agradar al Padre todos los días, ¿verdad? No simplemente, bueno, Señor, cumplí con un mandamiento. Fui a orar y me congregué. Ahora ya voy a vivir para mi carne, lo que quiere mi carne. No. El cristiano vive todos los días para agradar a Dios.
Tiene la lucha de deseos, pero tiene que ganar el deseo espiritual. Porque el que está en mí es más poderoso que mi carne y es más poderoso que el que está en el mundo, ¿verdad? Satanás no es más poderoso que el que está en nosotros. El que está en nosotros es más poderoso. Por eso el cristiano no le tiene miedo al enemigo, ¿verdad? Tampoco anda buscando al enemigo, pero no le tiene miedo. ¿Por qué? Porque mi Dios lo venció. Ya ganó Satanás. Ya ganó Dios. Perdió Satanás. Ganó Dios. Satanás perdió. Mi padre ganó. Mi hermano mayor lo venció en la cruz. ¿Se entiende? Entonces yo estoy confiado. ¿Por qué? Porque estoy al lado del victorioso. El victorioso está en mí. Muy bien. Y entonces, no solamente que Dios está con nosotros, sino que también están ahí en el cielo. No solamente está Cristo, sino está mi familia verdadera. Y también están mis riquezas espirituales allí. ¿Está? Es lo que Dios promete, que hagamos riquezas, no, o sea, promete no, perdón. Dios manda que hagamos riquezas en los cielos, no en este mundo, ¿verdad? Y es ahí donde están nuestras riquezas espirituales. Es lo que buscamos, o sea, hacer tesoros en los cielos, ¿verdad? Colosenses capítulo 2, versículo 3. Colosenses capítulo 2, versículo 3. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. O sea, si ya vivimos en el mundo de la ignorancia, en el mundo del pecado, ahora estamos viviendo buscando la sabiduría y el conocimiento. Y si estamos buscando la sabiduría y el conocimiento de Dios, se va a ver en nuestra vida que va a ser más pura, va a ser más santa, vamos a vivir más sabiamente. ¿Por qué? Porque estamos cumpliendo lo que dice la palabra de Dios. ¿Se entiende? Y eso es buscar cada día la palabra de Dios. Eso es estar enfocado en las cosas de Dios, no en las cosas del mundo. Ahora, si sé más de las cosas del mundo que la Biblia, bueno, es una evidencia que, bueno, habría que, ver mi corazón. A ver, ¿seré cristiano yo? Si yo estoy más preocupado por las cosas del mundo, ¿verdad? Y las cosas de Dios, sí, cuando haya tiempo, en segunda parte, en tercera parte. Primero lo que hay en el mundo, y después Dios. No, Dios dice, no, hijo mío. Si tú has nacido de nuevo, si has resucitado con Cristo, vas a buscar las cosas de arriba, en primer lugar, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no crecemos? Muchas veces decimos, porque no estamos enfocados como debemos de enfocar en las cosas de arriba, sino en la tierra. Es simple, ¿verdad? Donde está nuestra mente es donde estamos enfocados, es lo que practicamos el día a día, ¿verdad? Es simplemente escuchar a una persona que habla y nos damos cuenta en qué está enfocado. Bueno, una persona habla de un familiar, bueno, quiere decir que está enfocado en ese. Si una persona vive hablando de su vida, de su intelecto, bueno, sabe que está enfocado en sí mismo. Si una persona vive hablando en su diario vivir, estoy hablando, ¿verdad? No es que no podamos hablar de eso, pero en su diario vivir hablando de, mira lo que me pasa a mí, bueno, esa persona está enfocada en sí misma, ¿verdad? El cristiano tiene que estar enfocado en Dios, estar enfocado en Dios. Y eso es lo que Dios nos manda a hacer. Bueno, sí, tenemos que saber de la economía, tenemos que saber de la salud, tenemos que saber de la seguridad, porque vivimos en un país, ¿verdad? No tenemos que ser unos ignorantes. El cristiano tiene que saber todo lo que pasa a su alrededor, pero no estar enfocado en eso, sino él está enfocado ya, no acá, ¿se entiende? Entonces, simplemente escuchar a una persona nos damos cuenta de que está enfocado. Simplemente nosotros mismos debemos escucharnos lo que decimos. Bueno, ¿qué estoy enfocado? ¿Yo qué vivo hablando durante todo el día? ¿Vivo hablando de Cristo? ¿Vivo cantando salmos? Cuando trabajo, ¿hago las cosas para la gloria de Dios o hago las cosas para quedar bien con mi patrón? Cuando estudio para que me sacarme un 10 para que me aplaudan a mí o para darle la gloria a Dios. ¿Se entiende? Tenemos una vida en este mundo, pero no tenemos que estar enfocados en la vida de este mundo, sino en la vida eterna que tenemos esperando allí en los cielos. Entonces es algo donde que el cristiano se tiene que analizar todos los días. El mundo no se analiza, porque el mundo no tiene el Espíritu. Pero nosotros, si tenemos el Espíritu Santo, nos tenemos que analizar y ver nuestra manera de hablar, nuestras actitudes, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocupa el primer lugar en mi vida? Colosenses capítulo 3, versículo 1. Buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Buscar, es una orden. Dios nos está dando una orden. Busquen las cosas de arriba, ¿verdad? El Señor Jesucristo es la majestad mayor, no hay otro como Él. Entonces, no, es algo, como dije hoy, tonto, ¿verdad? Y buscar las cosas de abajo. Si tenemos para buscar lo máximo. Tenemos el privilegio de conocer a lo más grande que hay, ¿verdad? Que es Dios. Ese privilegio lo tenemos nosotros los cristianos.
Y Dios nos manda a buscarlo, busquemos a ese Dios, ¿verdad? Que busquemos la verdadera sabiduría de Dios, que busquemos el verdadero, el conocimiento, todo lo puro, todo lo bueno, ¿verdad? Que lo busquemos a Él, a Él. Salmo 110, versículo 1. Salmo 110, versículo 1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Bueno, el Señor Jesucristo está sentado a la diestra de Dios en el trono, ¿verdad? Y todos sus enemigos, todas aquellas potencias mundiales, todas las religiones, Satanás y sus demonios, acuerda que lo hemos visto, ¿dónde están? A los pies de Cristo. A los pies de Cristo. Entonces es algo tonto mirar a los pies de Cristo y no mirar a Cristo, ¿se entiende? El cristiano tiene que mirar a Cristo, ¿verdad? Y estar enfocado en eso y ser radical. Mi mirada está puesta en Cristo. Y aquí en Cristo no me mueve nadie. Como ver los primeros cristianos que murieron por Cristo. ¿Por qué? Porque eran radicales, ¿verdad? Ellos estaban seguros en quién habían creído. Pablo lo mismo, le iban a cortar la cabeza, terminé mi misión, yo sé en quién he creído. ¿Por qué? Porque fue radical, estuvo firme en sus convicciones. Y lo mismo tenemos que hacer nosotros, estar firme en nuestras convicciones. Bueno, vea que allá hay una religión nueva, voy a ir a ver que... No, si habla de Cristo, bien, ¿verdad? Y si el nombre de Cristo es exaltado, bien. Y si nos hace mirar a Cristo y a través de la palabra de Dios, está bien. Debemos buscar siempre a Cristo, que nos enseñen de Cristo, ¿verdad? Y esa es nuestro diario vivir, practicar lo que nos enseñen de Cristo. ¿Para qué? Para que vean a Cristo, ¿se entiende? Nosotros estamos aquí en la tierra, no para que nos vean a nosotros, sino para que lo vean a Él. ¿Y cómo lo van a ver a Él? Yo simplemente hablando, bueno, diciendo, se tienen que arrepentir de su pecado y creer en el Evangelio. Bien, pero si yo vivo una vida que no me arrepiento, vivo una vida que vivo enfocada en las cosas del mundo, ¿dónde está el Evangelio? ¿Se entiende? Cristo vino y dio el mensaje, pero Él vino y vivió el Evangelio. Ahora el cristiano estamos nosotros, los cristianos. ¿Para qué estamos en esta tierra? Para predicar de Cristo y vivir como Cristo. Entonces nuestra mirada tiene que estar en Cristo, ¿se entiende? Lucas capítulo 22, versículo 69, dice, pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. ¿Se dan cuenta? El mismo Señor dijo, bueno, desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Pablo dice, miren a ese. Miren a ese, no miren a los pies de Cristo. Miren al más grande. Hechos capítulo 7, versículo 56. Hechos 7, versículo 56. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Este era Esteban, que estaba siendo torturado, estaba siendo matado, apedreado. ¿Por qué? Porque estaba puesto miradas en Cristo. Y él mira hacia arriba y ve a Cristo. No miró su carne y decir, ay, qué horrible me están pegando, qué horrible. Ay, no. Él se enfocó en Cristo. No importa lo que le hagan a su carne, ¿verdad? No importa lo que a mi cuerpo le hagan, dice Esteban. Miró para arriba y dice, allá está. Allá voy yo. Sí, no importa lo que me hagan, allá voy yo, ¿verdad? Y muchas veces vemos, ¿verdad? Me veo yo también muchas veces, ay, tengo un dolorcito, qué horrible, ay, Señor, mirá. Y ahí ya sacamos la mirada de Cristo y empezamos a mirar mi dolorcito, mi enfermedad, y ya bueno, está, hasta aquí llegué, Señor, ¿verdad? Y acá vemos un hombre, el primer mártir del Nuevo Testamento muriendo. ¿Por qué? Por estar mirando a Cristo, ¿verdad? Bueno, debemos estar enfocados en Cristo y no en las cosas de este mundo y en mi carne. Nuestro enfoque principal es Cristo, ¿sí? Tenemos que cuidar este envase porque lo necesitamos para movernos y para el servicio de Cristo, ¿se entiende? Lo cuidamos, claro, pero no es nuestro principal objetivo. Nuestro principal objetivo es siempre Cristo. Efesios capítulo 1, versículo 20 al 23, la cual operó el Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Sometió todas las cosas bajo sus pies, y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Bueno, aquí Pablo nos está explicando. Dios está en el trono, a sus pies los enemigos, pero arriba de los enemigos de Dios, ¿quién está? Intermedio ahí. La iglesia, ¿verdad? La iglesia, porque dice que Él levantó y lo puso
sobre arriba de todo eso, no sobre arriba de Cristo, sino arriba de lo que están a sus pies, ¿entiende? La iglesia está arriba de los enemigos de Dios. Bien, ¿para qué? ¿Para que mire para abajo? No, para que mire para arriba, para mirar a Cristo, el que está sentado en el trono, ¿verdad? Hebreos capítulo 8 dice, ahora bien, Hebreos capítulo 8 versículo 1. Hebreos capítulo 8 versículo 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Bueno, este sacerdote, el Señor Jesucristo, no solamente nos levantó, nos puso los enemigos de él a sus pies y levantó a la iglesia, sino que también ahora ese sacerdote está intercediendo por la iglesia. ¿Ah? Es la obra del sacerdote, ¿cuál es? Interceder. Bueno, el ser rey, el rey de reyes, intercede por nosotros. ¡Qué privilegio! ¿Verdad? Y bueno, ¿cómo le pagamos nosotros? Bueno, mirándolo a él, obedeciéndolo a él. Ahora yo muchas veces miro y digo, me uno como Pablo, digo, miserable de mí. Porque muchas veces en vez de estar mirando a Cristo, que está intercediendo por mí, que está preocupado por mí, y yo en vez de estar preocupado por las cosas de él, estoy preocupado por las cosas del mundo, me afano y no sé qué hacer, y qué horrible, y empiezo a recriminar, Señor, mirá lo que me pasa, y miro al pueblo de Israel y digo, muchas veces digo, me veo yo ahí, ¿verdad? Señor, vamos a morir de sed, Señor, mirá lo que está pasando, mirá. Y muchas veces nos señalamos a Dios en vez de adorarlo y servirle, ¿verdad? Muchas veces lo cuestionamos, y bueno, y Él ha hecho todo por nosotros, nos dio la salvación, murió por nosotros, nos dio vida nueva, nos levantó, los enemigos los puso a sus pies, y en la iglesia está arriba de los enemigos de Dios, para que lo miren a Él está intercediendo por nosotros. Y yo, ¿cómo le pago al Señor? ¿Con obediencia o recriminando con el dedo hacia arriba? Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 22. Dice, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Están todos sujetos a Él. Todos. Bueno, en la iglesia aquí en la tierra también debemos estar sujetos a Él, así como los ángeles le obedecen y toda la naturaleza le está obedeciendo a Dios. Al Señor Jesucristo es el que domina todo y tiene el control de todo, también tiene el control de la iglesia. Y la iglesia le tiene que pagar con obediencia, ¿verdad? Al Señor. No porque le tiene miedo, sino porque lo ama, porque Él hizo todo. Valora lo que Dios hizo gracias a Él. ¿Se entiende? Cuando alguien me da un regalo, ¿verdad? Imagínense, alguien me da un regalo, toma un regalo para vos, y yo diga, no quiero ese regalo, ¿sabes qué? O dámelo, y me agarro el regalo y lo tiro para ahí, para un costado ahí. Y ese regalo es un regalo, pero no sé, ¿verdad? Y muchas veces tratamos así en la salvación nuestra, ¿verdad? Dios nos regala la salvación para que lo miremos a Él, le adoremos a Él, y nosotros decimos, sí, yo sé que soy salvo, pero primero está esto, primero está aquello, primero lo otro, y después cuido la salvación, después veo el regalo que Dios me dio. Tenemos que mirarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Y ver cómo los ángeles se someten a la autoridad y las potestades, todos se someten a Dios, y los rebeldes y los contradictores, ¿quiénes son? Los seres humanos. Pero tiene que haber un remanente distinto que es la iglesia, ¿verdad? Porque para eso Dios nos escogió, para ser distintos. Filipenses capítulo 2, versículo 9. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Para qué le dio ese nombre? Versículo 10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Bueno, un día el Señor va a venir a este mundo a reinar, ¿verdad? Y todos aquellos, todas las potencias, hasta el mismo diablo, Satanás, todos los que están en el infierno, todas las potestades, bueno, ya en el cielo, todas las potestades que están en el cielo se están a los pies de Cristo, alabando a Cristo, ¿verdad? Pero un día Él va a venir aquí a la tierra y el mismo diablo va a decir, Cristo es el Señor. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque Dios lo exaltó, el Padre lo exaltó, y que el Padre es honrado cuando honran al Hijo, ¿verdad? Entonces cuando nosotros honramos al Hijo, vivimos como el Hijo, damos a conocer al Hijo, ¿quién es honrado? El Padre. Y es la única manera de agradar al Padre. ¿Cómo? Viviendo como Cristo. ¿Se entiende? Y mirando a Cristo. Sirviendo a Cristo. Todo es Cristo. Toda la Biblia habla de Cristo. La vida cristiana es cristocéntrica. Cristocéntrico. Bueno, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? Juan, Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 13 al 15. Juan 14, versículo 13 al 15.
y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea, ¿qué? Glorificado en el Hijo. ¿Se dan cuenta de lo que estábamos hablando? Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Acá está, el Señor siendo el sacerdote, Él intercediendo por nosotros, Él está hablando por nosotros, por la iglesia. Versículo 15, si me amáis, ¿qué? Guardar mis mandamientos. Bueno, ¿por qué lo hacemos? Por amor, porque Él me amó primero. Y porque amamos a Dios, guardamos sus mandamientos, ¿verdad? El Señor Jesucristo es la fuente de bendición para nosotros, para el cristiano. Pero el Señor demanda del cristiano, ¿qué es? Obediencia, amor. Él pide amor. ¿Tá? Él pide amor. No es un amor sentimental, sino es un amor sacrificado, un amor que da, un amor que obedece, un amor que se somete al señorío de Cristo. Ya, me voy a someter el domingo o el lunes y el martes y pues me someto a lo otro que me gusta. No, 100% ahí, sometido a Dios, ¿verdad? Ahora, y para eso estamos, para adorarlo, ¿verdad? Para adorarlo aquí en la tierra. Por eso, bueno, cuando el Señor Jesucristo dijo, bueno, cuando ustedes se reúnan, yo voy a estar en medio de ustedes. ¿Tá? Él dice, ustedes elijan la hora, no importa la hora, pero yo voy a estar en medio de ustedes. Entonces el Señor Jesucristo es quien nos está invitando a que nos congreguemos. Él nos está esperando. ¿Se dan cuenta? Bueno, pero ¿qué pasa? Cuando nosotros decimos, no, ¿sabes qué? Señor, vos me tenés que entender. Yo no me voy a congregar. ¿A quién estoy despreciando yo? Al Señor Jesucristo que me está esperando. ¿Se entiende? Entonces, cada reunión que hace la iglesia, cada cosa que la iglesia hace, porque va a adorar al nombre de Cristo, ¿verdad? El cristiano se reúne para adorar junto al nombre de Cristo, porque Cristo está ahí, ¿verdad? Cuando no se viene a adorar a Cristo, ¿a quién estamos despreciando? A Cristo. ¿Se entiende? La adoración siempre es para Cristo y Cristo dice, vengan, yo lo estoy esperando, yo estoy con ustedes acá en medio de ustedes. Pero cuando decimos, no, ¿sabes qué? No, Señor, no voy a ir hoy. Bueno, es un desprecio a Dios, a Él, ¿verdad? Entonces el cristiano se congrega porque sabe que Cristo lo está esperando, ¿verdad? El cristiano viene a orar como iglesia porque Cristo lo está esperando. El cristiano viene a los estudios bíblicos porque sabe que Cristo lo está esperando. Entonces no es lo que a mí me parece, sino lo que dice Dios. ¿Y qué dice Dios? Que lo miren a Cristo. Miren a mi Hijo, ¿verdad? Adoren a mi Hijo. Júntense para adorar a mi Hijo. Bueno, cuando dejo a Dios de segundo lugar y digo, ¿sabes qué? Primero está esto. Si tengo tiempo, voy a escuchar la invitación de Cristo. Bueno, es una evidencia que no estaba buscando las cosas de arriba, sino que estaba buscando las cosas de abajo y cuando hay tiempo buscar las cosas de arriba. Dios no quiere compartir su gloria, ¿verdad? Él no quiere, que compartirnos a nosotros, ¿verdad? Que estemos un ratito en el mundo y un ratito con Él. O somos del mundo o somos de Él. Es lo que dijo Cristo, no pueden servir a dos señores, o son de uno o son de otro. Si Dios no quiere 100% para Él, ¿ah? Satanás no quiere 100% para Él. Entonces es una guerra, ¿verdad? Una guerra de deseo que tiene el cristiano. ¿Por qué? Porque la carne se hincha para allá, pero el espíritu se hincha para arriba. Y bueno, ¿quién va a vencer? Bueno, tiene que vencer el espíritu, porque el espíritu es más poderoso. Por eso el que tiene al Espíritu Santo, ¿verdad? Va a elegir las cosas de arriba. Va a elegir lo que le gusta a Dios, no lo que me gusta a mí, sino lo que le gusta a Él. Bueno, segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 20. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 20. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Bueno, cuando venimos a estar con los hermanos, venimos a conocer las promesas de Dios. ¿Y cuáles son las promesas de Dios? Son sí y amén. ¿Ah? Esas son las promesas. O sea que se cumplen. Entonces nosotros venimos a buscar, a escudriñar las escrituras juntos para buscar las promesas de Dios. ¿Verdad? Una promesa para quiénes son. Para la iglesia, no es para el mundo, ¿verdad? ¡Ay, qué horrible! El mundo no busca a Dios. No, el mundo no va a buscar a Dios, porque el mundo está muerto. Los que buscan a Dios son los vivos. Los que han muerto a la carne, han muerto al mundo, y Dios le ha dado vida nueva. Por eso es vida nueva, para que anden en vida nueva. El mundo anda en muerte, muerte y muerte y muerte. ¿Por qué? Porque ellos no ven la luz. ¿Por qué ellos no ven la luz? Porque no tienen el Espíritu. ¿Se entiende? Nosotros, gracias a Dios, por la misericordia de Dios y por la gracia de Dios, tenemos el Espíritu Santo. Entonces somos seres espirituales
y nos va a llevar a mirar las cosas de arriba, a buscar las cosas de Dios. Bueno, ¿qué tengo que hacer entonces, Pablo? Me pregunta, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a mandarle preguntas a los textos para poderlo, ¿verdad?, razonar mejor. ¿Qué tengo que hacer, Pablo? Colosenses capítulo 3, versículo 2. Otra vez, Pablo repite, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Otra vez, más específico, ¿verdad? Cuando no crecemos es porque nuestra mirada, como dije hoy, está puesta en el mundo, no en Cristo. Dios nos manda que estemos mirando su palabra, meditando su palabra. ¿Se acuerdan? El Salmo 1.1. Día y noche está pensando, meditando en la palabra de Dios. Y eso se va a notar, como dijimos anteriormente, en las decisiones que tomamos, en lo que hacemos, en nuestro diario vivir, las cosas que decimos, cómo hacemos las cosas, ¿verdad? ¿Lo hacemos para la gloria de Dios o lo hacemos para mi gloria? ¿Lo hacemos para agradar a los hombres o lo hago para agradar a Dios? ¿Lo hago para agradarme a mí o lo hago para agradar a Dios? Bueno, se va a ver dónde está puesta nuestra mirada. Entonces debemos tener cuidado, ¿verdad? Y dejar a Dios de lado y practicar otra cosa. ¿Por qué? Porque cuando dejamos a Dios de lado y dejamos a Dios de lado y hacemos otra cosa que nos gusta a nosotros y dejamos a Dios de lado, ¿qué es esto? Idolatría. ¿Se entiende? Idolatría es todo aquello que está en primer lugar que Dios. Eso es idolatría. Cuando digo, bueno, primero está esto y después Dios. Primero está aquello y después Dios. ¿Qué es eso? Idolatría. ¿Verdad? Y sabemos que los idólatras no entrarán al reino de los cielos. Dios quiere el primer lugar. ¿Verdad? Puede ser un trabajo, puede ser un hijo, puede ser un esposo, puede ser una esposa, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocupa el primer lugar en nuestra vida? ¿Es Dios o otra cosa? Bueno, sí, otra cosa es un ídolo, ¿verdad? Eso tiene que estar en segundo lugar. Primero tiene que estar Dios y lo que Dios nos pide. Entonces, una manera también de que cada uno de nosotros debemos examinarnos. Yo no sé la vida de ustedes, Dios la sabe, ¿verdad? Y ustedes la saben, yo no lo sé. Yo simplemente digo lo que dice la Escritura. ¿Qué tenemos que hacer entonces los cristianos? Examinarnos. Simplemente eso, examinarnos a ver si Dios está en primer lugar en mi vida, en mi mente, que es lo que ocupa en primer lugar. Romanos capítulo 8, versículos 5 al 6. Romanos capítulo 8, versículo 5 al 6. Porque los que son de la carne, acá miren lo que dice. Porque los que son de la carne, por favor. Porque los que son de la carne, ¿qué dice? Piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, ¿en qué piensan? En las cosas del Espíritu. ¿Se dan cuenta? La Biblia misma lo dice. Versículo 6. Porque el ocuparse de la carne, ¿qué es? Muerte, o sea, condenación. Pero el ocuparse del Espíritu, las cosas de arriba, ¿qué es? Vida y paz. Entonces, ¿cuál es nuestra ocupación? ¿Qué ocupa en primer lugar en nuestra mente? ¿Qué es lo que ocupa en primer lugar en nuestra mente? Romanos, capítulo 12, versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, no nos conformamos. Y bueno, ¿qué quiero que tengo que hacer, Pablo? Sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué tenemos que transformar? Aquí, la mente. ¿Con qué? Con la Biblia, ¿verdad? Este libro tiene que estar acá, en nuestra mente, ¿verdad? Para que el Espíritu Santo nos esté recordando todo aquello que hemos leído de Cristo y así poder vivir como Cristo. Y así la gloria la lleva Cristo y el Padre, ¿verdad? De vuestro entendimiento, ¿para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bueno, ¿qué es lo que queremos hacer? ¿La voluntad de Dios o mi voluntad? Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Dice así, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, y si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, en esto debemos pensar. Dios dice, piensen en esto, ¿verdad? Y muchas veces nuestra mente quiere pensar otras cosas que no están conforme a la Escritura, y es ahí donde nos desviamos de la mirada de Cristo y caemos en pecado. ¿Por qué? Porque no pensamos como debemos de pensar. Y al no pensar como debemos de pensar, no actuamos, no vivimos como debemos de vivir, ¿verdad? Y se va a ver eso ¿dónde? En nuestros frutos. Por eso el Señor dijo, por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. No améis al mundo. Es una orden.
No amen al sistema del mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Acá Juan es más tajante, es más clarito. Bueno, ¿ustedes aman al mundo? Bueno, ¿saben qué? Ustedes no son cristianos. Entonces, primera de Juan es para una persona que duda de su salvación. Bueno, la persona que duda de su salvación, lea primera de Juan. Y dice, ¿qué tiene que hacer la persona? Analizarse, ¿verdad? Se enfrenta a la Escritura y dice, oh, ¿yo estoy amando a Dios o amo mal al mundo? ¿Qué estoy haciendo yo en mi diario vivir? ¿Verdad? Y es ahí donde la Escritura nos confronta y nos dice qué es, si somos de Dios o somos del mundo. El amor del Padre no está en él. Versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, o sea, todo el sistema del mundo, ¿cuáles son lo que hay en el mundo? ¿Qué es lo que dice acá el versículo? ¿No? Todas las cosas, todo lo que está en el mundo, como dicen los ascéticos, que dicen, no, todo lo del mundo, todo malo. Me voy a ir, me voy a aislar en un monasterio porque todo el mundo es malo. Me voy a ir arriba a una montaña donde nadie me vea, así no me quiero contaminar. No, acá no dice esto. Dice así el versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué es lo que hay en el mundo? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Se entiende? Entonces, de esto tenemos que cuidarnos, de los deseos de los ojos, los deseos de mi carne, la vanagloria de la vida, del orgullo, ay, que me aplaudan, que me vean. Bueno, eso tenemos que cuidarlo, porque eso no proviene del Padre, eso viene del diablo, viene del mundo. Versículo 17, y el mundo pasa y sus deseos, ¿pero qué? El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y eso es mirar las cosas de arriba. ¿Por qué? Porque yo permanezco para siempre con mi Dios. Entonces, la evidencia de nuestra salvación es en nuestras convicciones. ¿Se dan cuenta? Lo que yo pienso, lo que yo hago, mis convicciones es la evidencia de que yo estoy buscando las cosas de arriba y no de la tierra. Bueno, ¿cuál estoy yo buscando? ¿Verdad? ¿A quién agrado más? Muchas veces nos justificamos, ¿verdad? Y decimos, Señor, vos me tenés que entender, vos sabés lo que yo estoy pasando. Dios me entiende. No. Nosotros no estamos aquí en la tierra para que Dios me entienda. ¿Se entiende? Nosotros estamos para entender a Dios. Dios es Él, yo no soy Dios. Muchas veces queremos que Dios sea mi empleado. ¿Quién me tiene que entender? Vos sabés lo que soy yo, vos sabés lo que estoy pasando. Vos sabés lo que estoy sufriendo. Vos me tenés que entender. No. Él no está para que entenderme a mí, sino yo estoy para entenderlo a Él, porque yo tengo que estar enfocado en las cosas de arriba. Entonces el mismo Señor nos dice en Mateo capítulo 6, versículo 31 al 33, dice, no afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Otra vez, lo mismo que dijo Pablo, va a buscar primeramente el reino de Dios, las cosas de arriba, y su justicia. ¿Cuál es la justicia? La Biblia, la palabra de Dios. Y todas las cosas, ¿qué cosas? Las cosas que necesitamos van a ser añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Bueno, ¿por qué el cristiano piensa así? ¿Por qué piensa así? Colosenses capítulo 3, versículo 3 le contesta. Porque habéis muerto. Morimos. Ya no estamos enfocados nosotros, en mi carne. Estamos enfocados espiritualmente, ¿se entiende? Porque habéis muerto. ¿Cómo que morimos? Vamos a estar preguntando a cada uno de nosotros. ¿Cómo que morimos? Romanos capítulo 6, versículo 1 al 11. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto, ¿a qué? Al pecado. ¿Cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Acá está hablando, ¿verdad?, del bautismo del Espíritu otra vez. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros que andemos en vida nueva. Ahí está. Morimos y andamos en vida nueva. Porque fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también la seremos en su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea ¿qué? Destruido. El cuerpo del pecado es destruido ahí, a fin de que no sirvamos más al pecado. Antes éramos esclavos del pecado, ahora no somos más esclavos del pecado, somos esclavos de la justicia de Dios, ¿verdad? Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Bueno, la pena del pecado, el que murió,
allí en la cruz con Cristo, ya fue pagada por Cristo. Somos justos. No porque nosotros seamos justos, sino que Cristo pagó mi justificación en la cruz, ¿entiende? Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. O sea, también de nosotros no se va a enseñorear. ¿Por qué? Porque tenemos vida eterna, ¿verdad? Ya pagó el precio de mi juicio, Cristo. Versículo 10, porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas. No necesitamos más sacrificio por los pecados. Ya Cristo, ¿verdad? Ya lo hizo, ¿verdad? No necesitamos más sacrificio. Más en cuanto vive, para Dios vive. Si Él vive para Dios, Él resucitó de los muertos y está a la diestra de Dios, y vive para, sigue agradando al Padre, nosotros aquí en la tierra vivimos para agradar al Padre. Siempre nos identificamos con ¿quién? Con Cristo. Siempre con Cristo. En la vida de Cristo, en la muerte de Cristo, en la resurrección de Cristo, en la gloria con Cristo. Siempre Cristo. Entonces, versículo 11, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. El castigo por mi pecado ya fue pagado en la cruz. Así que, ¿qué? Si ya morí, ¿qué va a pasar con mi vida? Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas, dice la Biblia, no dice algunas, todas son hechas nuevas. Entonces nuestra vida es nueva, es nueva. ¿Y cómo nos vamos a sentir nosotros? ¿Cómo nos vamos a sentir? Como dice Colosenses, capítulo 3, versículo 3. Y vuestra vida está escondida con Cristo, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Cómo estamos? Escondidos en Cristo, ¿verdad? Estamos injertados, somos un órgano del cuerpo de Cristo, ¿se entiende? Tenemos comunión con Él, algo íntimo, 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 con Él y con el Padre. Somos familia de Dios. Y eso nos da a nosotros, ¿qué? Seguridad, ¿verdad? Porque estoy en Cristo. Estoy dentro del cuerpo de Cristo, ¿verdad? 1 Corintios capítulo 6, versículo 17 al 20, dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y si estamos unidos con Él, vamos a ir dejando los pecados y amando más la santidad, ¿verdad? Bueno, ¿qué es la evidencia de un cristiano? Ama la santidad. Y si ama la santidad, ¿qué dice la Biblia? Versículo 18, huye de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su cuerpo, contra su propio cuerpo, peca. Versículo 19, vos ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no soy vuestro. O sea, yo no hago lo que quiera con mi cuerpo. El cuerpo es mío. Y hago lo que quiera. Eso pensábamos antes, ¿verdad? Ahora el cuerpo de un hijo de Dios es del Señor. Es el envase que yo lo uso para el servicio de Dios. Y este templo tiene que estar puro, limpio, ¿verdad? Para la gloria de Dios, para el servicio de Él. Versículo 20, porque habéis sido comprados por precio. ¿Qué dice? Glorificad pues a Dios. ¿Qué dice? En espíritu nomás. No precisa el cuerpo. Adórenlo en el espíritu. Con el cuerpo hagan lo que quieran, vivan como quieran, hagan lo que quieran. Ustedes adórenlo en el espíritu. No dice eso la Biblia. Tenemos que glorificar pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, ya la vida de cristiano no le pertenece a él, sino le pertenece a Dios. Todo, tanto el cuerpo como el espíritu, todo es de Dios. Cristo lo compró con su sangre. Si soy de Él, ¿verdad? Y si soy de Él, Cristo soy comprado por precio, como cantábamos hoy, lo sé, comprado por Cristo lo soy, ¿puede decir, no? Lo soy. Bueno, fuimos comprados, entonces ya no soy mío. Ya no mando yo, manda Él en mí. ¿Se entiende? Somos una nueva criatura y usamos este templo para la gloria, para el servicio de Dios. Y nuestra vida en Cristo nuestra vida está en Cristo, nuestro cuerpo de Cristo, nuestra mente de Cristo, todo de Cristo. ¿Y qué pasa con aquellos que están al lado nuestro? ¿Nos entienden? Bueno, ¿por qué no nos entienden? ¿Por qué no me entienden? ¿Verdad? ¿Por qué no pueden ver lo que yo estoy viendo? ¿Por qué? 1 Corintios capítulo 2, versículo 14 al 16. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son locura. Y no la puede entender porque se han de discernir espiritualmente, o sea, están muertos espiritualmente.
Ellos no entienden la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu. El cristiano lo entiende porque tiene el Espíritu Santo, ¿verdad? Ya no es lo que aprendí de papá y lo que aprendí de mamá y lo que el mundo me enseñó. Ya eso murió. Ahora soy una nueva criatura formado diferente a la luz de la palabra de Dios. Entonces ellos al verme a mí, que me conocen desde antes, dicen, pero vos sos otra persona. Tenés otros gustos, tenés otros deseos. ¿Qué pasa contigo? Porque Cristo me compró. Y ellos no entienden, ¿verdad? No nos entienden a nosotros, no entienden la sabiduría de Dios. Versículo 15. En cambio el espiritual, ¿qué hace? Juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Con qué la juzga? Con la palabra de Dios. Los cristianos juzgamos todo en base a la palabra de Dios. Juzgo mi vida hasta con la palabra de Dios. ¿Se entiende? Y por eso vivimos, ¿verdad? En base a la palabra de Dios. Y si vivimos en base a la palabra de Dios, nadie nos puede juzgar. ¿Por qué? Porque estamos haciendo la voluntad de Dios. Sí, el mundo nos va a señalar, Satanás nos va a señalar, sí, pero nosotros estamos bien con Dios, ¿verdad? Y cuando estemos delante de Dios, no vamos a ser juzgados. Ellos van a ser juzgados. Versículo 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? ¿Quién la conoce la mente del Señor? Sigue el versículo 16 diciendo, mas vosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Se entiende? Nosotros somos los que conocemos al Señor. Nosotros somos que entendemos la palabra. Nosotros podemos vivir como Cristo. Tenemos todo para vivir como Cristo, ¿verdad? Pero ellos no nos entienden. ¿Por qué? Porque no tienen la mente de Cristo. Nosotros sí tenemos la mente de Cristo. Tenemos el Espíritu de Cristo en nosotros. Y eso es que nos lleva a vivir, ¿verdad? Como hijo de Dios y para la gloria de Dios. Entonces el cristiano, al estar escondido en Cristo, tiene tres significados. Ya termino rápido. Tiene tres significados, ¿verdad? El cristiano tiene una relación con el Hijo y el Padre, ya lo vimos, el primer punto. El cristiano tiene una relación con el Hijo y con el Padre. El segundo, el mundo no nos entiende lo que vimos, ¿verdad? Ese es el segundo, el mundo no nos entiende. Y el tercero, el cristiano, al estar escondido en Cristo, eso nos da seguridad. El mismo Señor dijo, de mi mano nadie los va a arrebatar. Y ese privilegio lo tenemos nosotros, ¿verdad? Ser protegidos, somos los protegidos de Dios. ¿Ya? A veces cuando decimos, vos sos el protegido de mamá, vos sos el protegido de papá, claro. Ahora nosotros los cristianos somos el protegido de papá celestial. ¿Se entiende? Él nos protege, Él nos cuida, Él nos bendice de nuestros enemigos, ¿verdad? Tanto los enemigos físicos y espirituales. Todo Él nos protege. ¿Por qué? Juan capítulo 10, versículo 27 al 30. Juan 10, 27 al 30. El Señor Jesucristo dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Y qué hacen? Me siguen. Me siguen. Lo imitan a Él, ¿verdad? Y yo les doy vida eterna. ¿Qué da Cristo? Vida eterna. Y no perecerán jamás. ¿Y qué dice? Ni nadie la arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, el Padre le dio nuestras almas al Hijo, antes de la fundación del mundo. Acuérdense que el plan de quién fue, del Padre. Antes de la fundación del mundo, el Padre pensó en quién, en nosotros, en darnos a su Hijo. Somos la iglesia. Pero el Hijo tenía que sacrificarse por la iglesia. Ese fue el plan del principio, antes de la fundación del mundo. No es que si ya cómo va la sociedad, qué horrible, qué plan podemos sacar, Padre. Bueno, nada, rapidito, va a morir allá por ellos para salvarlo. No. La Biblia dice que antes de la fundación del mundo ya estaba el plan hecho de la redención, ¿verdad? De volvernos a comprar. Ya Dios sabía que iba a ser el ser humano y el ser humano se iba a corromper. Ya Dios lo sabía, porque Él es Dios. Bueno, en versículo 29, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Que dice, yo y el Padre uno somos. ¿Se dan cuenta? El Padre, la Trinidad, como siempre digo, está pendiente de nosotros, de la iglesia, ¿verdad? Qué promesa de seguridad que tenemos, sabiendo que toda la Trinidad está pendiente de nosotros. ¿Merecemos eso? No lo merecemos. Solo por gracia y por misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere manifestar su gracia y su misericordia con nosotros. Sabiendo que Cristo murió por nosotros, siendo que éramos pecadores, ¿verdad? Cristo igual murió por nosotros. Sabiendo que éramos sus enemigos, Cristo murió igual por nosotros. Sabiendo que nosotros éramos los que odiamos odiamos con todas nuestras ganas a Dios, Cristo murió por nosotros. ¿Se entiende para qué? Para que ahora nosotros, ¿verdad?, glorifiquemos a Dios con nuestro cuerpo
y nuestro espíritu, los cuales son de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 31 al 39. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Versículo 32. El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó. ¿Por quién? Por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Bueno, si Dios mandó a su Hijo a morir por mí, ¿cómo no me va a dar todas las cosas a mí? ¿Se entiende? Vemos el amor de Dios. Versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Nadie nos puede acusar porque somos justos ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo pagó mi justificación. ¿Se entiende? Acuérdense que no es que Dios, el Padre, me mira a mí, sino que ¿quién mira? A Cristo. ¿Verdad? Y por medio de Cristo que está intercediendo por Gustavo, que está allá del otro lado. Gustavo pecó y se está repitiendo. Cristo está intercediendo por Gustavo, al Padre en el cielo, ¿verdad? Porque es nuestro sacerdote. El Padre, al ver al Hijo, decir: Hijo, vos pagaste el precio de Gustavo, de su salvación, y ya pagaste el precio de sus pecados. Ya con la sangre lo limpiaste. Confesó el pecado. Sí está confesando el pecado. Ya hizo esto, Padre. Está perdonado. ¿Verdad? Le dice al Hijo. Él es nuestro abogado, nuestro intercesor de la iglesia. Versículo 34. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió, más aún Él, que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también, ¿qué? Intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos puede separar del amor de Dios? Si Dios dijo: de mi mano nadie lo arrebatar. Si estamos dentro del cuerpo de Cristo, somos un órgano del cuerpo de Cristo. ¿Quién va a ir al cielo a abrir a Cristo y sacarle un órgano? Nadie, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque Cristo es Dios. Bueno, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, o sea, todo el mundo nos mira y dice: pobre gente, vea cómo andan ahí, ¿verdad? Y bueno, muchos hermanos están muriendo por predicar a Cristo. Son como ovejas contadas en matadero. ¿Por qué? Porque predican a Cristo. Pero antes de todas estas cosas, dice el versículo 37, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién va a ganar al final? Nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, Dios, nadie nos puede separar de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos nuestro hogar, tenemos nuestra casa allá, tenemos nuestro Señor, nuestro hermano mayor allá, tenemos nuestro Padre, que es nuestro Dios protector. Somos los protegidos de Dios aquí en la tierra. La iglesia es la protegida de Dios, ¿verdad? Vivimos, ¿para qué? Para el tiempo postrero, para el porvenir. Bueno, ¿cuál es ese porvenir? Colosenses capítulo 3, versículo 4. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Eso es lo que estamos buscando. Para eso nos estamos preparando, para que cuando Él venga a reinar, ¿verdad? Podamos estar preparados. Dios quiere preparar a su iglesia, ¿verdad? Para cuando Cristo venga a reinar en su segunda venida, aquí en la tierra. Apocalipsis, capítulo 19, versículo 11 al 16, y aquí está la historia, donde dice la palabra, lo que va a pasar en el futuro. Juan lo escribió. Dice: entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea, y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, o sea que era un rey, ¿verdad? Muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Versículo 13, estaba vestido con una ropa teñida en sangre, y su nombre es Verbo de Dios. ¿Quién es? El Señor Jesucristo. Versículo 14, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían con caballos blancos. Versículo 15, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. O sea, él está peleando con las naciones, ¿verdad? Él viene en su segunda venida con todas las potencias celestiales a pelear por su pueblo Israel, ¿verdad? A defender a Israel, y va a pelear y a vencer. Y el versículo 15 dice: y él la regirá con vara de hierro. O sea, él va a ser el profeta, el juez, el rey, ¿verdad? Y pisa el lagar de vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Bueno, vemos, para eso nos preparamos. Él va a venir a reinar,
pero también Él va a reinar y va a compartir su reino ¿con quién? Con nosotros. ¿Se entiende? Por eso el mundo no nos entiende. Nosotros estamos preparándonos para una cosa mucho más grande, ¿verdad? Que Él va a venir, va a hacer justicia. En este mundo que no hay justicia, nosotros nos estamos preparando para que cuando Él venga va a compartir su reino. Va a compartir, dice la Biblia, su gloria con los suyos. ¿Y quiénes son los suyos? La iglesia, con nosotros. Entonces tenemos tantas promesas, hermano, para poder prepararnos y en vez de estar mirando las cosas del mundo, estar mirando las cosas de arriba, que es lo que nos está mandando Dios, ¿verdad? Dejemos de estar mirando las cosas de este mundo, metidos en los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, los deseos de la carne, y miremos las cosas celestiales, tantas promesas que tenemos para estar enfocados en esas promesas y no desviarnos, ¿verdad? Y eso nos va a llevar a una vida de tener gozo, tener paz, paciencia, benignidad, porque tenemos amor a Cristo. ¿Se entiende? Siempre Cristo. Todo es Él. Por eso tenemos que, como hijos de Dios y representantes de Cristo aquí en la tierra, vivir como Cristo. ¿Se entiende? Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias por tu palabra. Tú eres tan grande, tú eres tan bueno, Señor, que nos muestra tan claro tu palabra. Oh, Señor, ayúdanos ahora a ser hacedores de tu palabra. Sin duda, Señor amado, tú nos muestras y nos enseñas tu palabra para que ahora vivamos como tu Hijo aquí en la tierra. Oh, Padre, sé que no es fácil. Sé que mirándolo con mi mente es imposible. Pero, Padre, tu palabra dice que todas las cosas son posibles para ti. Y lo podemos hacer porque tenemos tu Espíritu. Oh, ayúdanos, Señor amado, a ser más espirituales. Y, Señor amado, ir matando los deseos de la carne. Y que los deseos del Espíritu sean aquellos que venzan. Y podamos ser seres espirituales de verdad. No una religión más, sino seres espirituales. Que miramos a Cristo y seguimos a Cristo. Y hablamos de Cristo, vivimos como Cristo. Es nuestro deseo, Padre. Ayúdanos. Oh, Padre, guárdanos de pecar contra ti. Gracias. Bendito sea tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por seguirnos y por estar con nosotros y por orar con nosotros. Vamos a estar, si Dios quiere, el miércoles estudiando Romanos para la gloria de Dios. Muchas bendiciones y que pasen bien.